Este vídeo está dedicado a responder una pregunta que me hicieron en el vídeo reparación SMD. En concreto es Joan S. el que pregunta si se podía hacer una tabla con las temperaturas para soldar y desoldar los diferentes componentes sin dañarlos. La respuesta que le daba es que en realidad esa tabla no es necesaria porque lo que importa es la temperatura del estaño. La temperatura del estaño a la que tiene que fundir. La temperatura máxima que se debe dar a un componente dependerá de la que ponga la tabla del fabricante. Pero después me ampliaba la pregunta diciendo que si entre 140 y 200 grados se le hacía poco. Al darme esta respuesta ya me di cuenta dónde estaba su duda. Su duda realmente está en que hay placas que con estas temperaturas no se pueden desoldar. Y a eso va a estar un poco dedicado este vídeo. Lo primero que vamos a ver es la temperatura de fusión de la aleación estaño-plomo, que es lo que normalmente se utiliza para soldar en electrónica. El plomo funde a 327,5 grados centígrados, es decir, una concentración de plomo al 100% fundiría a partir de 327,5 grados. Y el estaño, si fuera puro al 100%, fundiría a 231,9 grados centígrados. Lo que se hace en electrónica es hacer una aleación entre ambas, lo que se llama una mezcla eutéctica, que con ello lo que se consigue es que la mezcla de ambas permite la fusión a una temperatura inferior a lo que lo harían cada una de ellas de forma individual. Esta es la gráfica. Aquí está puesto en la zona verde el estaño o la mezcla cuando sería líquido. Esta zona un poco gris sería cuando está en estado pastoso, es decir, que está haciéndose líquido pero todavía no ha llegado a serlo, no es sólido ni líquido. Y en la zona de abajo, esta zona azulada, es cuando está en estado sólido. Si nos fijamos en esta gráfica, a 182,8 grados centígrados se crea un mínimo de temperatura y además hay una transición entre el estado sólido y el líquido que es un punto. Esta es la que se llamaría la aleación eutéctica. Es la proporción más adecuada para fundir el estaño. Es una proporción del 61,9% de estaño y el 38,1% de plomo. Al no existir esa transición del estado pastoso, se evita la creación de cristales, estructuras cristalinas al solidificar el estaño. Por eso normalmente en la electrónica se suelen utilizar estas proporciones. Bueno, aquí vemos un poco los conceptos. Esta mezcla eutéctica es la composición de dos sólidos o más que crean una proporción que permite que el punto de fusión sea más bajo que el de sus componentes de forma individual. Es la aleación que vemos en la gráfica. Como curiosidad, la palabra eutéctica proviene del griego y lo podríamos traducir como buena fusión. Es lógico que se utilicen temperaturas más bajas, sobre todo en componentes SMD, porque hay componentes en los cuales los pines están por la parte de abajo y hay que aplicar el calor al propio componente. Debido a esto, las proporciones de estaño-plomo y algunas otras aleaciones que han aparecido posteriormente funden a temperaturas más bajas que lo hacían los estaños que se utilizaban anteriormente en electrónica, sobre todo en equipos de válvulas o equipos de potencia en los cuales por temperatura las soldaduras pueden sufrir daño y se desprenden. Muchos habréis comprobado, sobre todo en fuentes de alimentación, resistencias de potencia, que los pines se desueldan y se crean averías. Simplemente hay que resoldarlo y se repara. Bueno, pues en las placas antiguas eso no pasaba tanto porque los estaños se utilizaban con otras proporciones, incluso estaño puro, para que la soldadura fuera mucho más robusta a la temperatura. Actualmente también se están aplicando algunas aleaciones, normalmente con antimonio del orden del 2,5%. Y sobre todo por el medio ambiente también se intenta eliminar el plomo y se crean aleaciones de estaño plata-cobre y también de estaño cobre, en los cuales las temperaturas pues también pueden variar algo. La primera prueba que vamos a hacer es comprobar la temperatura de fusión del estaño que normalmente podemos encontrar en las tiendas. Este es fino, de 0,35, especial para soldar en SMD, y este es de 1 milímetro, es para soldar componentes Fluor, aunque se podría usar también el fino. Vamos a asegurarnos de los calibres.
Aquí lo tenemos, 0,35, bueno, marca 0,36 y este otro 1 milímetro. Bueno, vamos a hacer la medida con el polímetro, que tiene una sonda externa que alcanza hasta 300 grados. Entonces lo voy a poner justo en el lado del componente. Aquí veis que está subiendo la temperatura y así sabremos el punto de fusión exacto. Ya está preparado, vamos a empezar con el de 0,35. He puesto la sonda pegada al estaño para que la temperatura sea exactamente la misma. Le he puesto así un poco doblado para que se vea cuando empieza a deformarse y luego cuando se funde. La temperatura está marcando ahora 20 grados con 8. El soldador lo vamos a poner a 220 grados porque la transferencia de aire pues se va a perder un poco de temperatura para que podamos alcanzar los 200 grados si hiciera falta. Lo conectamos y empezamos a hacer la prueba. Estamos pasando de 120 grados, 130, ya vemos que se está derritiendo. Aproximadamente 130 y tantos grados ha empezado ya a fundirse, ya vemos que ha quedado la bola. Ahora hacemos lo mismo con el estaño de 1. Bueno, prácticamente vemos que está fundiendo a la misma temperatura. Alrededor de 130 grados es cuando empieza a derretirse el estaño. La temperatura fluctúa mucho porque la punta que he puesto es bastante estrecha y el sensor es muy rápido, pero es aproximadamente unos 130 grados la temperatura de fusión, por encima de 130. Y ahora vamos a hacer la misma prueba, pero vamos a desoldar un LED del tipo SMD, de formato bastante pequeño, y hay que tener mucho cuidado porque a la mínima lo podríamos calentar en exceso y romperle. Veremos que la temperatura va a tener que ser un poco más alta que la que hemos visto en la temperatura de fusión del estaño, porque no es lo mismo fundir el estaño que calentar la placa a un estaño que ya está envejecido y además tiene cobre que va a disipar el calor. Por lo tanto, vamos a necesitar un poquito más de temperatura. Bueno, pues ya está soldado. Ya le hemos quitado. Ha costado un poco más porque la temperatura no la he querido dejar muy alta y he dado poco a poco con el fin de ver la temperatura justa de fusión. Aquí vemos que la placa es bastante grande en la pista y por eso el calor se disipa más. Aquí tenemos el diodo y ahora vamos a probarle a ver si se ha dañado o no. Para comprobar estos diodos es un poco complicado porque las patitas que tiene son muy finas. Tiene dos, pero una de ellas es extremadamente fina. No sé si se verá en la cámara. Una ancha, que es el ánodo, y la otra que es como una pequeña rayita pequeña, muy pequeña, que es el cátodo.
A ver si la consigo poner. Bueno, pues para poderlo medir, la única forma que se me ocurre es poner una cinta. He puesto cinta autoadhesiva de aluminio. Está pegada, he puesto las dos puntas. Voy a utilizar el medidor SR porque da una tensión continua y es más alta que la del polímetro, y así se puede medir. Lo que va a hacer, no va a marcar la aguja porque no lo he encendido, simplemente va a pitar y va a dar la tensión para alimentar el LED. Y bueno, entonces lo que he hecho es, para no perderme, poner una marca roja con un rotulador en el polo positivo, lo que es el ánodo, para ponerlo y a ver si se enciende. Y ahora lo vamos a probar. Aquí lo vemos. Es muy delicado porque a la mínima que se toque hace corto, porque hay una de las patas que son más largas que la otra. Voy a intentar hacerlo con el extractor. Aquí lo vemos, uno de ellos. He sacado otro diodo para probar también. A la mínima es que hace corto, entonces hay que cogerle justo que no haga corto. Ahí tenemos, uno es azul, el otro es ámbar. Bueno, pues esta sería la forma de ver que el diodo está bien y que no le hemos dañado al quitarle. Es muy fácil dañarlo porque esa pata está impresa en el propio sustrato y a la mínima se desprende y el diodo queda inutilizado. Ahora lo que vamos a hacer para comprobar la temperatura de soldado es montar uno de los dos diodos que he quitado. Lo primero que hacemos es limpiar un poco la base, echamos un poco de flús. Con el soldador normal, caliente, y con la malla limpiamos la placa. Con esto lo que vamos a hacer es sanear el circuito impreso. Que quede brillante y siente perfectamente el diodo, no quede de lado. Otro poco más de flús. Una gota. Y ponemos el diodo. Tengo marcado de color rojo el ánodo, es la pista de circuito impreso, la grande, entonces la parte roja la tendríamos que poner aquí. Ahí está. Y ahora con el soldador de aire y con estaño de 0,35 lo vamos a soldar. Voy a bajar un poco el flujo del aire para que no me desplace el diodo. Bueno, vamos a poner el termómetro. Que se me olvidaba. Pues ya está soldado. Ahora lo que vamos a comprobar es en una placa normal y corriente que tiene soldaduras desde hace bastante tiempo, a ver a qué temperatura se deshace el estaño. He subido ya la temperatura a 300 grados para que permita
alcanzar más temperatura, porque si no seguro que no va a funcionar. Vamos a hacer esa prueba con estas dos soldaduras de aquí. El sensor le he puesto en medio. Está ya cerca de 200 grados, 235, 250, y esta soldadura ahora empieza un poco a quebrarse. Alrededor de 250 empieza a quebrarse. Voy a volver a arrimarlo. Bueno, pues vemos que necesitamos más de 250 grados. Bueno, es prácticamente imposible con el valor de temperatura que tengo. Pues con los 300 grados que está dando no es suficiente para deshacerlo. Voy a subirlo un poco más. He subido el caudal del aire y le he puesto a 330. ...230 grados, ahí está, alrededor de 230, como hemos visto antes, unos 230, 240 grados empieza a deshacerse. Voy a bajar otra vez la temperatura y vamos a probar ahora con estaño Delfino. Ahora está a 300 grados y vamos a soldar en la de al lado, más o menos a 130, 140 grados. Ahí, bueno, está a 160 y ahí vemos que esto funde perfectamente. No está cogiendo con el otro porque el estaño, el otro necesita más temperatura. Ahí vemos que ha hecho bola y no está fundiendo. No funde porque este funde mucho más rápido que el otro. Este estaño todavía no ha fundido y el de la barra sí. Vamos a darle un poco de flux. Y vamos a volver a probar otra vez. Vamos a probar a calentar más o menos. Este ya funde. Vemos la bola del estaño nuevo que está fundiendo, pero está rodando. Es incapaz de agarrarse al estaño antiguo porque necesita una temperatura mayor. Con esto lo que podemos comprobar que no es adecuado un soldador de aire para desoldar placas de circuito impreso antiguas. Es mejor utilizar un soldador normal y corriente de chupón o la malla de desoldar, porque con el aire lo que vamos a hacer es recalentar en exceso la placa y no vamos a conseguir nada.